Ya, a ver, Buchito. La literatura de la emancipación se desarrolla entre los siglos XVIII y XIX, o sea, entre 1700 y tantos, o finales de 1700 y inicios de la República, ¿no? Hasta que se establece la independencia del Perú en 1821, o sea, eso ya es siglo XIX. ¿Cuál es su finalidad de esta literatura de la emancipación? Su finalidad es didáctica y política. Nos referimos a una forma de lograr un aprendizaje en la gente, en el pueblo, a través de temas políticos, ¿no? Cómo llegar al pueblo a través de temas políticos, cómo instruir a la gente, cómo educar a la gente sobre temas políticos. El contexto es el resquebrajamiento del dominio español, o sea, estaban saliendo del dominio español, nuestra sociedad salía del dominio español y suscitaban, dice, la libertad de las colonias americanas. Se sabe de la independencia de las 13 colonias americanas de Estados Unidos, y también el contexto era la Revolución Francesa, ¿no? Que sirvieron de influencia para lograr la independencia del país. Entonces aquí también se inicia el proyecto independentista o proyecto de independencia, cuando la clase política o la clase ideológica miraba los modelos extranjeros, los modelos europeos, para lograr salir o desprenderse del dominio español. Uno de los modelos principales fue la Revolución Francesa y el otro fue la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, y la literatura dice, se inicia junto con el proyecto de independencia, y un punto importante fue el periódico como un medio de expresión, ¿no? El periódico. El Mercurio peruano es el periódico más importante de la época. La idea de libertad influye e inspira a la literatura. Los temas eran la patria, la libertad, el sentimiento indígena, los 3 temas que señalan en la mayoría de los libros: patria, libertad y sentimiento indígena. Ahí está, lo he puesto en rojo. Está teñida de realidad política de la época, como ya te expliqué, ¿no? Se buscaba la emancipación, dejar de ser una colonia española para lograr a emerger como una patria nueva. A ver, claro, era una revolución libertadora. Esta se expresa en la literatura a través de los 3 temas importantes que ya te dije: la patria, la libertad y el sentimiento indígena. ¿Por qué la patria? Dice porque los países americanos no tenían la actual conformación, o sea, eran colonias, ¿no? La patria, había la necesidad de sentirse dueños o ser parte de algo, ¿no? De algo nuevo. La palabra patria aludía a veces a la patria continental, a todo el continente americano, y otras veces a la patria nacional, la unión de criollos e indígenas. En todo caso, esta palabra a principios del siglo XIX tenía una clara connotación anti-española y separatista, o sea, lo que se buscaba era dejar de ser una colonia española y emerger como una patria nueva, como una unión entre criollos e indígenas. La libertad. La literatura de la emancipación aborda a la libertad, dice, como el objetivo prioritario
de la época. Se compusieron letrillas, romances, discursos e himnos patrióticos. Por eso es que la libertad está más, tiene presencia tanto en la lírica como en el ensayo. Abajo te hablo de los representantes en el género lírico y en el género de los ensayos, ¿no? La libertad era la fuente de inspiración de todas las creaciones artísticas, los romances, los discursos, los himnos. Y el sentimiento indígena también estaba insertado, también estaba presente. El sentimiento indígena, para muchas personas y grupos, la emancipación significó, dice, el resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica. Bueno, así se decía, ¿no? Que el sentimiento indígena tenía que ser la base de esta nueva sociedad, de este nuevo contexto, ¿no? Tenía que haber sentimiento indígena, tenía que haber libertad y tenía que haber un sentido de patria, esos 3 puntos. Se estaba construyendo un Estado. Ahora, la propaganda era clandestina porque existían como que había dos bandos, ¿ya? El bando separatista que desechaba el dominio de la corona española, y el otro bando era el bando conservador, ¿no? Que sí quería continuar bajo el dominio español. Entonces era clandestina porque los liberales buscaban difundir las ideas de libertad de forma escondida, de manera oculta, ¿ya? Entonces, por eso se dice que la literatura de la emancipación fue clandestina. Ya surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Se emplea como medio de expresión las odas, canciones y panfletos, epigramas de amor patrióticos. El estilo está bajo los cánones del neoclasicismo como remanente de la literatura colonial. Bueno, esta parte es un poquito complejo, mejor no lo digas, ya la parte que te habla del estilo bajo los cánones del neoclasicismo. Pero lo fundamental aquí son los 3 puntos que señala el autor sobre libertad, sentimiento indígena y patria. Esos 3 puntos influyen en la literatura de la emancipación. Ahora, sus representantes en el género lírico tenemos a Mariano Melgar. Creo que es el más importante de todos, porque creó o fusionó, mejor dicho, los yarabíes indígenas con la literatura europea, ¿no? Él es autor de Yarabíes, al autor del mar, que es otra obra, Las cartas a Silvia, que también es otra obra lírica. Aquí está la importancia de Mariano Melgar. Dice, la especie literaria mestiza. Claro, él es el creador de la especie literaria mestiza, donde aborda temas nostálgicos, temas amorosos. Compone 6 sonetos, 3 epístolas, 7 elegías, 10 odas, 14 fábulas, 31 yarabíes. Mariano Melgar fue poeta y revolucionario. Él también, como otros intelectuales de la época, buscaba la emancipación, ¿no? Buscaba desprenderse de la corona española. Es arequipeño, se le llama el iniciador del romanticismo en el Perú, y no usó figuras europeas, ¿no?
Él, como te digo, creó un estilo propio, el estilo mestizo, se centró en el uso y el empleo de yarabíes como una construcción lírica. Otro representante también importante es José Joaquín de Olmedo, que es ecuatoriano. Él escribió A la Victoria de Junín, que es una composición lírica, y Mi Retrato, que es otra obra de José Joaquín de Olmedo. Y José Joaquín Larriva es otro representante del género lírico. Él es limeño y compuso oraciones laudatorias, escritos satíricos. Los escritores del Mercurio peruano. Ellos conformaban la Sociedad de Amantes del País. La Sociedad de Amantes del País. Ellos escribían a través del diario, como ya te expliqué, el diario más importante de la época, el Mercurio peruano. El género ya es ensayo, ya no es lírico. Ellos son, lo más resaltante son 4, ¿no? Juan Pablo Vizcarri Guzmán, que escribió Carta a los Españoles Americanos, ahí están los años. Toribio Rodríguez de Mendoza, que escribió Lugares Teológicos. José Baquijano y Carrillo, que escribió Elogio a Jáuregui. Y Faustino Sánchez Carrión, que es de Huánuco y escribió Cartas del Solitario de Sayán. A él se le conoce como el Solitario de Sayán. Y ya, cortamos.